¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El Instituto Federal Electoral continúa, desgraciadamente, en México en el ojo del huracán político. Las autoridades han sido bastante irresponsables y me refiero concretamente a las señoras y los señores diputados que a 9 meses de que tenían que haber nombrado a los 3 consejeros faltantes, pues siguen sin cumplir con su palabra. Pero no es el único tema. Está el asunto del reglamento de los spots que aparecerán en radio y en televisión. Está el asunto del derecho de réplica, está el asunto del contralor, en fin, expediente tras expediente que parecieran varias bombas lanzadas sobre el edificio de Tlalpan. ¿El IFE tiene la fortaleza para enfrentar estos embates? Esa es una de las preguntas que responderemos hoy y para eso hemos invitado a Leonardo Valdés, el presidente consejero de esta institución. Por el otro lado, el IFE debe garantizar un buen proceso, sobre todo para asegurar que quienes en México todavía no tienen garantizado el derecho a ser votados puedan cumplir con la norma constitucional. De ahí que, por ejemplo, los pueblos originarios merezcan todo el apoyo de las instituciones electorales para que los partidos les convoquen y tengan representantes indígenas hacia la siguiente legislatura y en los demás cargos de elección popular. Hoy hablaremos de estos dos temas, el IFE en el corazón del huracán y la representación de los pueblos indígenas. Comenzamos. Para abrir las conversaciones de esta noche, vamos a hablar de política, sobre todo de política electoral, con el presidente y consejero del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés. Zurita, me da muchísimo gusto volverlo a tener aquí en Espiral. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido, Leonardo. Pues hay una agenda larga de temas que una y otra vez colocan al IFE en el centro de las disputas. Yo ruego porque algún día el IFE ya sea una autoridad que no esté tan en la palestra, pero mientras eso ocurre, vale la pena hablar de algunos de los temas que ahora lo han colocado. Y voy a abrir con el que en lo personal me trae más preocupado, no sé usted, y es este asunto del retraso en el nombramiento de los 3 consejeros faltantes. Según la ley electoral, desde octubre del año pasado tendrían que haber sido nombrados y ustedes han tenido que navegar con 6 en lugar de 9 consejeros. La primera pregunta es, ¿cuál es la explicación que desde el IFE se otorgan, se dan para explicar este retraso de los diputados? Bueno, Ricardo, la explicación es muy sencilla. Para ser consejero electoral del IFE se requiere obtener el apoyo de 2/3 de los diputados y la postulación de la Junta de Coordinación Política. Además de que los grupos parlamentarios en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados tienen la posibilidad de proponer candidatos. El proceso de selección avanzó hasta la Junta de Gobernación, se eligieron 17 ciudadanos mexicanos que cumplen con los requisitos y lo que no ha sucedido es que la Junta de Coordinación Política proponga a los 3 ciudadanos para ser electos, en su caso, por los 2/3 de los diputados. ¿Cuál es la explicación? No ha habido el consenso necesario para llegar a esta nominación. Pero hay que tenerlo claro, Ricardo, no es el único caso. Hay otras reformas, incluida una reforma electoral, una reforma política. Que siguen pendientes. Que siguen pendientes porque las señoras y los señores diputados no logran el consenso. Ahora, no es que yo le haga caso a chismes, pero déjeme ponerle algunas de las explicaciones que he oído de las distintas fuentes, que el problema serio es que un partido quiere 2 consejeros y otro partido quiere 1, y a mí me suena un poco raro eso de que los partidos quieran, en fin, que en eso no se han podido poner de acuerdo. Segunda explicación, que una televisora ha tratado de poner una candidata suya y que ese es lo que está atorando. ¿Qué de esto deberíamos hacerle caso o en realidad el asunto es que son incapaces de ponerse de acuerdo y punto? Mira, yo creo que hay una gran polémica sobre el caso. A mí no me consta ninguno de estos rumores, debo decirlo con Pero los he toda escuchado claridad. igual que yo. Por supuesto que los he escuchado. Pero usted no le presta atención. Los he leído en la prensa. Yo no les presto atención porque para mí lo trascendental es que
3 ciudadanos mexicanos que ya pasaron por todo un proceso logren el consenso de los partidos políticos, de sus grupos parlamentarios y al final del día de los diputados, porque es una votación del órgano legislativo. Ahora, el mayor temor de los ciudadanos, del resto, es que en lugar de que sean consejeros propuestos por los partidos, sean consejeros de los partidos. No hay que olvidar que en el IFE ya los partidos tienen voz, pero esto de querer poner a una gente cercana a ellos, un poco leal a ellos, pueden turbiar la vida del IFE hacia adelante. ¿Cabe ese riesgo? Cabe ese riesgo, yo lo he dicho y lo repito en tu espacio, lo he dicho en otros espacios. Creo que los consejeros que sean designados, y ojalá sean designados pronto, deben cumplir con 3 requisitos. El primero, el que ya señalábamos, que tengan el voto de al menos 2/3 partes de los diputados. Y esto quiere decir la confianza de los grupos parlamentarios, que eso es muy importante. Segundo requisito, y cada día es más importante que conozcan la materia electoral. El JET está a punto de despegar, despega el 7 de octubre. Sí, ya. Volamos hacia el proceso electoral de 2012. Ya no es posible subir a novatos. La curva de aprendizaje es muy breve. Necesitamos que sean expertos en la materia, que la conozcan y que suban a pilotear un Concorde que va a volar muy rápido. Y tercero, Ricardo, y quizá lo más importante, está en la ley, pero hoy hay que enfatizarlo. Deben ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos que se comprometan con un proyecto de imparcialidad política, porque la próxima elección presidencial se tiene que arbitrar y organizar a partir de un IFE que sea absolutamente imparcial. Es el requisito para que logremos que la transición pacífica del poder político se produzca en nuestro país. ¿Cómo vive el IFE trabajar en comisiones con la enorme carga de trabajo que tienen? Solo 6 y no 9. He oído de consejeros que han tenido que tomar 3 y 4 comisiones. Francisco Guerrero tuvo que hacerse cargo de una comisión que no le tocaba, ya entiendo que ya renunció, que es la de radio y televisión. ¿Cómo se vive en el IFE? ¿Tienen ustedes que clonarse para funcionar? Bueno, debo decirte que yo tengo el privilegio de como consejero presidente no participar en las comisiones. Pero los mira a los otros. Claro, ¿no? me toca presidir la Junta General Ejecutiva, que tiene una carga administrativa bastante fuerte que los consejeros no tienen. Claro. Pero mis 5 que es donde están los directores, ¿no? Con los directores ejecutivos analizamos todos los temas administrativos, que son muchos. Pero mis compañeros, la consejera y los consejeros, hoy 5 están cubriendo el trabajo de 8. De tal suerte que efectivamente participan en más comisiones, tienen que cubrir muchos más asuntos, eventos, reuniones. Su agenda se ha complicado. ¿Es injusto para con el IFE esto? Mira, yo te diría que en parte lo es, pero también yo quisiera poner un mensaje de tranquilidad entre los ciudadanos. El IFE es mucho más que su consejo electoral. Hablaba usted de la Junta Ejecutiva, el aparato burocrático. La Junta Ejecutiva está integrada, está trabajando. Tenemos más de 2.250 miembros del Servicio Profesional Electoral que están trabajando permanentemente. Es una estructura sólida. Tenemos 332 juntas que se van a encargar de la organización de la elección, que tienen la capacidad profesional para organizar las elecciones. De tal suerte que, bueno, sería muy bueno que tuviéramos los 3 consejeros, pero si no llegan, el IFE puede organizar las elecciones. ¿Puede ocurrir que no lleguen el 7 de octubre? Bueno, si no se logra el consenso. Vamos a seguir con 6. Los señores diputados. No me quiero poner aquí con ánimo conspirador, pero sí se antoja, visto a distancia, que hay un embate al edificio de Tlalpan. Sí, a ver, está este tema de los consejeros, está el tema radio y televisión, está el tema del contralor, está el tema de otra réplica. Si hay una suerte de golpeteo sistemático, y déjeme ir tema por tema. El asunto del contralor ya se resolvió, que les exhibió que habían hecho una mala adquisición, sobre todo los ahorros para la adquisición y remozamiento de un edificio. ¿Ya se entendieron con quién lleva la Contraloría en el IFE? Bueno, hay una opinión del señor Contralor que es muy respetable, que yo no comparto respecto al Respeta, pero no comparte. No comparto, porque bueno, la ley correspondiente incentiva a los órganos autónomos a hacer ahorros y les ordena invertirlos en programas sustantivos para la institución,
Eso fue lo que hicimos porque la ley Ahorraron de un año para invertir en infraestructura. Efectivamente. Pero el Auditorio Superior de la Federación le dio la razón al Contralor. ¿Por qué? No, la auditoría apenas inició su auditoría. Pero emitió una opinión pública, nos enteramos todos de esa opinión. Fue una opinión del señor auditor, que es muy respetable también, pero el procedimiento jurídico, el procedimiento contable está iniciando apenas, y por supuesto que en el IFE somos muy precavidos. Esos recursos los pusimos en una cuenta, en un fideicomiso, están generando No se los ha llevado nadie, no se los dieron en sueldo. Nadie se lo ha llevado, no esa. se ha distribuido, ni siquiera se ha invertido en los inmuebles que se tenía pensado invertir. Frenaron el proceso. Lo tenemos a resguardo. Cuando la Auditoría Superior de la Federación dé su dictamen sobre la legalidad o no de este ahorro que realizamos, nosotros procederemos en consecuencia. Si nos da la razón, vamos a invertir en la compra de los inmuebles. ¿Y si no devuelven el dinero a la tesorería? Hasta con los intereses. Ah, muy bien. Entonces está previsto. Está Por resuelto. supuesto. Derecho de réplica, que me parece un tema precioso, porque la verdad hay que decirlo, los mexicanos no tenemos derecho de réplica o difícilmente tenemos derecho de réplica, poco al arbitrio del medio. En ese sentido, tenemos una ley que se publicó en 1917, que dice, pues más o menos que del tamaño de la pedrada viene la protección de la réplica. Es decir, si a uno le sacan página entera, uno debería tener derecho de réplica de página entera. Cosa que es complicado. Imagínense, aquí hablamos mal una hora de alguien y luego tenemos que darle una hora de réplica. Esa ley 17 es vieja. Y sin embargo, el Tribunal Electoral le dice al IFE, aplica la ley del 17 para derecho de réplica, cosa que va a ser complicadísimo. Es más, como candidato yo voy a querer que me peguen, porque así voy a tener una réplica del mismo tamaño del golpe. Sí, por supuesto, es muy complicado porque además hay una falta legislativa. Por eso yo te decía, no es solo que el legislador no se ha puesto de acuerdo con los consejeros, hay otras piezas legislativas importantes que no se han promulgado. En la reforma del COFIPE de 2008 se estableció, en consonancia con la reforma constitucional que estableció en el artículo 6 el derecho de réplica para todos los ciudadanos, el COFIPE dijo, los candidatos, los precandidatos, los partidos tienen a salvo el derecho de réplica. El IFE, está garantizado. El IFE lo tutelará en los términos de la ley secundaria que se expedirá. En futuro. En un transitorio, el Congreso dijo, esa ley se expedirá a más tardar el 30 de abril de 2008. Y nos expidió. 2008. 2008. Estamos en 2011, según recuerdo. Así es. Estamos en julio de 2008. A meses de la elección. No se expidió. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Conocimos un caso. El IFE, en primera instancia... El Congreso se impone un plazo y no lo cumple de nuevo. Pues es que hay varios que no ha cumplido. Pero en 2009 el IFE conoce un caso, un candidato que se queja, se duele. Nosotros decimos, no hay ley secundaria, nos declaramos incompetentes. Lo que dice es que el periódico El Norte lo desprestigió. Un candidato a diputado del Partido de la Revolución Democrática. Él ejerce un derecho de réplica y el periódico El Norte se burla un poco de él y les presenta a ustedes. Viene con la queja, nosotros decimos, somos incompetentes porque no hay ley secundaria. Va al tribunal quejándose de no tienen competencia legal porque no había regulación. Así es. Va al Tribunal Electoral quejándose de la resolución del IFE y el tribunal nos dice, si hay ley, es la ley de imprenta. De 17. De 17. Y nos dice, aplícala y además hazlo con un procedimiento especial sancionador. Nosotros lo hicimos. La sanción que impusimos fue pedirle al periódico que le diera el derecho de réplica al ciudadano. Al final no se lo dio en los términos que él lo deseaba, pero lo sustantivo es que ahora, en vísperas, 3 meses antes de que empiece el proceso electoral, decidimos hacer un lineamiento procedimental. No legislamos. Sustituir no podemos legislar. Lo que la ley no está. Lo único que queremos decir en ese procedimiento, o queríamos decir en ese procedimiento, es cuáles serían los plazos, qué órganos del IFE conocerían de la queja, cómo harían la investigación, cómo la sustanciarían, para que al final a todos, a los candidatos, a los partidos, a los medios, nos quedara claro el procedimiento. Pero me dicen que esos lineamientos ese lineamiento ya se cayó, no sé si con doble L o con Y. Mira, lo que sucede es que cuando discutimos, y lo hicimos en tiempo y forma,
la reforma al reglamento de quejas y denuncias, una consejera electoral, la consejera Elizondo, propuso un artículo transitorio que nos resuelve la facultad de iniciar el proceso especial sancionador. No nos resuelve el procedimiento, pero eso pues es una cuestión administrativa que podemos resolver de todas maneras. Vamos entonces a la nuez del asunto. Una reforma política que no pasa. Y deje primero preguntarle, ¿hasta cuándo tienen los señores y las señoras diputadas para pasar esa reforma política y que puedan esas reformas impactar el proceso del año que entra? Ya se venció el plazo, Ricardo. No es hasta el 7 de octubre. Bueno, el 7 de octubre, por decisión del consejero presidente del IFE, será la sesión que dé inicio al proceso electoral. Pero ya ahorita ya no se puede. Las reformas significativas se tendrían que haber publicado a más tardar el 9 de julio. A ver, entonces, si entiendo bien, Eso ya no hubo decir, reforma política. O si hay, ya no vale para este proceso. Lo que se publique después del 9 de julio se aplicará en el proceso electoral de 2015. Se acabó. Se acabó. No hicieron pedido extraordinario. Oye, ¿y se lo reclama a los diputados? Bueno, yo en corto, de manera directa, pero también en las sesiones del Consejo General, en donde están los representantes del Poder Legislativo, lo he dicho una vez. ¿Qué le dicen los líderes parlamentarios? Perdóneme. Bueno, dicen que están buscando el consenso, que para ellos lo importante es la construcción del consenso. Y tienen razón, es muy importante que logren el consenso. Bueno, pero no se puede apurar un poquito para lograr los consensos. Bueno, parece que no es fácil. Radio y televisión, tema delicioso. Y déjeme plantearle la pregunta cómo va. Seguí muy de cerca la campaña del Estado de México. Vi los spots que en los canales de YouTube subía el candidato Erubiel Ávila y en la tarde en ese mismo canal de YouTube veía yo un spot del señor Alejandro Encinas. Rapidez en las campañas. Una cosa que se dice en la mañana se responde en la tarde. Resulta que como quedaba la legislación en México, eso no se puede. En Internet sí, pero en la televisión no, porque hay que entregar el spot que no saldrá hasta dentro de 10 días. Hábiles. Entonces, es una campaña lentísima. Yo te pego hoy y dentro de 10 días me puedes responder. Hábiles, que pueden ser 12 o 14. Una barbaridad. Dependiendo de la suerte que nos vamos a quedar con esa... Bueno, la propuesta del IFE es que lo acortemos a 4 días. 4. Para el IFE implica un gran esfuerzo técnico para hacer la supervisión. A ver, explíqueme por qué para el IFE. Porque le entregan a usted el material y usted lo tiene que entregar a las televisoras. Los partidos nos entregan, pero nosotros somos responsables de la calidad técnica del material, no del contenido. No política, no hacemos censura. Que esté bonito, que sea digital. Primero que nada tenemos que garantizar que sea de 30 segundos. Ni uno más. Ni uno más, ni uno menos, porque si es uno más, uno menos, la televisora Inequidad. Nos lo rechaza. No, nos lo rechaza porque sale de su programación. Entonces, tiempo, exacto. Audio, correcto. Toda la parte de la iluminación. O sea, no es censura, colores, es conformidad técnica. Es que se vea bien. Y ustedes lo pueden hacer en 4 días. Nosotros, este plazo de control de calidad y de distribución teníamos 5 días. Y le dábamos a las televisoras 5 días, por eso eran 10 días. Nosotros decidimos, porque lo podemos hacer, reducir nuestro plazo a 1 día. Control técnico de calidad, distribución electrónica por internet o satelital en 1 día. Y si la televisora o la radio no puede recibir de esa manera, tenemos 1 día más para distribución física. Le lleva al spot. Física, en su puerta, le tocamos. Por eso son los 4. Entonces, si un concesionario acepta recibir por vía electrónica, le damos 3 días para subir el material. Si no acepta recibir electrónico y recibe en físico, 4. Entonces le damos 2 días. ¿Así va a quedar o falta algo para llegar a esto? Falta un trecho. ¿Van a aprobarlo en Consejo General? Está aprobado en Consejo General, pero los concesionarios y 2 partidos políticos impugnaron, esto se va al tribunal. ¿Porque ellos cuánto quieren? Pues quieren 10 días. ¿Ellos quieren los 10? Quieren que se conserve el modelo anterior. A ver, explíqueme por qué. 10 días quiere decir que no hay debate por la vía del spot.
Pues quiere decir una O sea, campaña a mí ya aburrida. se me olvidó lo que dijo el otro hace 10 días. Claro, quiere decir una campaña aburrida en la que a lo mejor vía internet van a estar debatiendo muy álgidamente, pero vía televisión pues vamos a tener mensajes muy generales, de muy ¿Y el Tribunal bajo Electoral qué debate. opinión tiene? ¿Le gusta el plazo largo o el plazo corto? No lo sé todavía. Todavía no lo sabe. No lo sé todavía y además yo soy respetuosísimo de las decisiones del tribunal y el IFE acatará lo que el tribunal decida. Ahora, vi un desplegado de la CIRT la semana pasada donde dice que el IFE no tiene la capacidad técnica, que eso de que en 2 días resuelve esa conformidad con la norma está mal. Y bueno, uno puede creer, el IFE nunca ha estado metido en un problema así o previamente ya adquirió experiencia. A ver, Ricardo Rafael, nosotros invertimos $25 millones en 2008 para crear el sistema integral de administración de los tiempos del Estado mexicano en la radio y la televisión. Y por supuesto que ese sistema tiene la capacidad técnica para enfrentar el reto. O sea, que estamos están poniendo robustos. enfrente. Pero por Tlalpan supuesto, tiene fuerza. muchísima. Bueno, ahora paso ya al último de los temas, presidente. Yo miro partidos y candidatos que van a estar más rijosos que en otras ocasiones, con muchas ganas de subir al IFE a la campaña, de usar al IFE a la para la campaña. Uno de los temas serios es esta andanada de spots que de todas maneras nos va a caer encima, pero si logran subir al IFE a la campaña, sacan rédito. ¿Cómo le hace políticamente el IFE para no volverse, digamos, para que el árbitro no se vuelva defensa ni delantero ni portero? Pues? Mira, yo te digo, mucha prudencia, mucho apego a los principios rectores de la función electoral, siempre orientados hacia la legalidad, hacia la certeza, la objetividad y lo básico, Ricardo, la imparcialidad. El IFE tiene el reto histórico de comportarse como una autoridad imparcial. Si logramos salvar ese reto, cualquier campaña, por más álgida que sea, podrá ser controlada adecuadamente por el Los ministros de la Instituto Federal Corte Electoral. tienen una disputa entre ellos. Hay quien de los ministros dice, a mí no me gusta hablar. Yo decido en mi escritorio y luego voto. Y hay ministros que dicen que no, hay que explicar una y otra vez a la sociedad lo que la Corte va diciendo. Si yo lo metía en este dilema, ¿se espera usted de un IFE que habla mucho, un IFE que no habla? Yo diría que no podemos hablar, porque además la ley lo establece, cuando se trata de quejas, de procedimientos sancionadores, en donde vamos a votar una decisión en Consejo Entonces, preferiría prudencia con el habla. Eso está, además está prohibido por la ley, no debemos hacerlo. Pero todas las otras acciones del IFE que tienen que ver con la organización de las elecciones, que tienen que ver con el arbitraje político, por supuesto que el IFE tiene que hablar, por supuesto que el IFE tiene que informar, porque en la democracia el ciudadano informado es un ciudadano de mayor calidad y el ciudadano de mayor calidad eleva la calidad del propio sistema democrático. En México ha estado ya garantizado el derecho a votar. Creo que a buena parte nosotros sabemos que nuestro voto cuenta y se cuenta bien. 70% más o menos aceptan que el IFE tiene un desempeño bueno, medio bueno y excelente. Eso no creo que haya duda, pero el derecho a ser votado, yo sospecho que todavía no se ha garantizado como debiera. Una encuesta, recuerdo, con APRED 2005, justamente con el tema de discriminación, decía que solamente el 5% de los mexicanos se sentían con derecho a ser votados, porque mujeres, grupos indígenas, digamos, diversidad sexual, en fin, jóvenes condición económica, va limitando para convertirse uno en representante de sus pares. ¿Traemos ahí un déficit? Por supuesto. Es un déficit, además no es solo un déficit institucional, es un déficit cultural. A ver. A ver. Culturalmente los queremos a todos que calcen del 10, que midan unos 75, que tengan cierto color de piel, que sean hombres, etcétera. Culturalmente tenemos muchas más posibilidades de avanzar quienes somos hombres, hemos tenido educación, somos de clase media, somos habitantes de ciudades, somos urbanos. Las mujeres, aunque compartan nuestra misma condición socioeconómica, les cuesta muchísimo más trabajo. Juanitas, es un fenómeno horrendo, ¿no? Las ponen de sustitutas, las ponen de principales y luego sus sustitutos suben. Así es. Los jóvenes tienen mucho más problema para obtener candidaturas. Dentro de los partidos hay
ciertas tendencias conservadoras para elegir a los candidatos, de tal suerte que para los indígenas es muy complicado que un indígena sea candidato de un partido político. Y ellos son una parte de nuestra población. La parte principal, y en efecto, uno mira los rostros de las diputadas y los diputados, son muy pocos quienes provienen de los grupos étnicos originales. Es muy impresionante. Yo le propongo una cosa, nos vamos a ir a corte y regresamos con 2 invitados más para hablar justamente del derecho a ser votado que tienen los indígenas en México. Me parece. Quédese con nosotros, bien. Volvemos en un momento. Fortalecer al IFE es fortalecer la democracia a través de su institución clave. Y para cumplir su tarea primordial en la organización de comicios, el árbitro electoral requiere de operar de manera óptima. Eso implica, entre otras cosas, contar con un Consejo General debidamente integrado y fortalecido. La historia reciente de los pueblos indígenas de América Latina se ha caracterizado por la reivindicación del reconocimiento de su identidad y sus derechos, un proceso que no está exento de conflictos. Hay que recordar las marchas nacionales que se dieron en Ecuador, en Bolivia en el 90, luego el levantamiento zapatista, que se convirtió en un movimiento nacional. El movimiento indígena, campesino, creo que a nivel Latinoamérica se ha demostrado, se ha expresado a través de las movilizaciones. Se ha ido juntando las necesidades y las causas y las propuestas con una sola objetividad de alcanzar la participación de los pueblos indígenas a ser reconocidos como diversos pero iguales. Como pueblos indígenas nos miramos en un camino donde en su momento la demanda central de libre determinación y autonomía para nosotros fue claro que no la estábamos planteando fuera del Estado, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, no fuera el Estado mexicano, sino dentro del Estado tener como un estatus jurídico, un estatus político diferente. Konesh kaotik mashop ato, tía diputado. Hachsebani, Bishabel, Teniyanitzik Baldiktech, Para empezar a dar respuesta a estas demandas, en 2001 se impulsaron reformas que reconocen los derechos y las instituciones indígenas. 4 años después de estas reformas, se aprobaría la demarcación territorial de 28 distritos electorales federales indígenas. Los indígenas no solamente éramos ciudadanos y ciudadanas homogéneos en este país y que éramos votantes nada más, o electorado que se podría captar en tiempos electorales. Creo que han tenido que abrir también su mirada a que los indígenas, como pueblos indígenas en nuestros países, reivindicamos como sujetos de derecho colectivo. ¿Cuánto falta para ver a toda la población indígena del país proporcionalmente representada en la Cámara de Diputados? ¿En cuánto tiempo veremos tomar posesión al primer senador indígena del país y a la primera gobernadora indígena? Así nos decía mi abuelo. Si llevan sangre indígena en su cuerpo, van a pelear lo que les pertenece y no van a dejar que se los arrebaten. Estamos de vuelta en Espiral hablando de política electoral y nos quedamos hace un momento en la exclusión que algunos mexicanos, muchos, tienen al derecho a ser votados, concretamente los grupos originarios, los grupos indígenas en nuestro país. Y este es el tema de la segunda mesa. Tenemos una delicia de invitados y como es tradición aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten. Fabiola, comenzamos con usted. Hola, bueno, mi nombre es Fabiola del Jurado y soy en este momento la coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y estoy aquí porque creo que es necesario dialogar con las instituciones encargadas de las elecciones en nuestro país porque los pueblos indígenas y en específico las mujeres indígenas somos las que menos representadas estamos en este país y es necesario conversar y dialogar para ver de qué manera podemos estar en adelante tomando decisiones en conjunto con todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Fabiola, por acompañarnos. Le vuelvo a pedir al presidente consejero del IFE que se presente.
Leonardo Valdés, como te he dicho en otras ocasiones, un ciudadano mexicano comprometido con la democracia, por mucho tiempo académico y hoy con la enorme responsabilidad de presidir el Consejo General del IFE. Bienvenido. Gracias. Magdi Martínez. Magdi Martínez Solimán, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en México, y tal vez la razón de tu invitación sea que los protagonistas de los derechos de los pueblos indígenas pues son, Fabiola, las lideresas y los líderes de sus organizaciones, pero nosotros nos situamos desde luego en el campo de los aliados, de las aliadas de esos líderes y lideresas. Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo, desde que la OIT aprobase la resolución 169, la famosa resolución que abre el derecho internacional a los pueblos indígenas y tribales, es un aliado de esos pueblos en todo el mundo. A ver, voy a abrir haciendo un poco de historia. 1994, surge en México un movimiento muy importante cuyo centro era la reivindicación de estos derechos, de los derechos de los pueblos indígenas. La gran frase con la que yo me quedo de esa época, de esa gran movilización social es: México son muchos Méxicos. Dejemos de tratarnos como si hubiera una sola raza y un solo espíritu. En realidad somos muchas razas y muchos espíritus. La democracia tendría que reflejar esa diversidad. Y desde luego, si no lo refleja con los pueblos originarios, ni esperemos que lo refleje con nadie más. Si no lo refleja con las mujeres que pertenecen a esos pueblos originarios, no esperemos que lo haga con nadie más. Yo quisiera un poco preguntarles qué ha pasado en materia de representación política, de participación en la toma de decisiones dentro del Estado, a propósito de estos grupos en México desde el levantamiento zapatista a la fecha. Bueno, creo que en ese sentido, sin lugar a dudas que hay avances, por lo menos allá hay algunas leyes que están a favor nuestro y que reconocen de entrada que México es un país pluricultural, ¿no? Somos más de 62 pueblos indígenas, oficialmente 62 reconocidos, pero somos más, y hemos estado en este tiempo, cerca de 17 años, trabajando desde nuestras comunidades, primero por conocer estos derechos que tenemos, luego porque se nos visibilizara y porque se nos escuchara. Y ahora pues estamos justo en el debate de ver cómo podemos estar en los espacios en donde podamos tomar decisiones, ¿no? Entonces hay avances, hemos estado ya teniendo algunas incidencias, ya hay algunos compañeros que son diputados, compañeras diputadas, ¿sí? Sin embargo, no hay... ¿Qué porcentaje, Fabiola? A ver, de 500 diputados, ¿cuántos se reconocen en una identidad como la que estamos hablando? Ese es el punto justamente, que es... Son 5, 6, ¿cuántos son? Sí, yo conozco 3 por lo menos. 3 y hombres, los 3. 2 mujeres y un hombre, ¿no? Sí, en la Cámara de Diputados no están, en la de senadores no conozco ninguno. No, así es. A ver, y si nos vamos a los congresos locales, en el Congreso Local de Nayarit, o el Congreso Local de Michoacán, el Congreso Local de Chiapas, hay una representación. Ustedes que están mirando todo el tiempo la representación, ¿ven papel importante de estos grupos? Está avanzando. La verdad es que yo debo decir que efectivamente a nivel federal yo conozco 6 diputados, diputadas, diputados que son miembros de los pueblos originarios. Como bien dice en el Senado de la República. 1.5 de la Cámara. Sí, es muy bajo. 1.5. Ahora, en los congresos locales estamos avanzando. Un caso que es un caso que a mí me llena de orgullo es el caso de Oaxaca. Tenemos una mujer, una profesionista originaria de un pueblo de Oaxaca, de la Mixteca, que compitió por usos y costumbres para ser presidenta municipal y no la aceptaron la asamblea de hombres porque era mujer. Tenía capacidad profesional, era mujer. No la aceptaron. Pero, bueno, y es un escándalo. ¿De quién está hablando? Cirila... Eufrosina Cruz. A ver, el caso de Eufrosina es muy interesante, ¿no? A ver, en Oaxaca la costumbre es que la comunidad se reúne con sus usos y costumbres, eligen a un candidato, ese candidato se lo entregan a un partido y todos votan por ese partido. Entonces, el proceso de selección es en la comunidad, pero algunas comunidades o bien no le dan derecho de voto a la mujer
o bien no acepta que sea votada. El caso de Eufrosina es que no aceptaban que fuera votada. Efectivamente. Lo cual le anula la posibilidad por toda la mecánica de llegar a presidenta municipal. Ella, por supuesto que presentó su demanda, alzó la voz, y yo digo que me enorgullece porque en el año 2010 la invitamos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, vino al IFE, participó, planteó su demanda y después se fue candidata a diputada local. Y ganó. Ganó, pero no solo eso. Hoy es la presidenta del Congreso local de Oaxaca. Oye, la instrucción es buena, vale la pena revelarse. Es un caso, pero es un caso que sí hace una enseñanza de que si la mujer indígena levanta la voz y exige sus derechos, tiene posibilidad. A ver, yo estoy de acuerdo con esto. Si uno se da el derecho a ejercer su derecho, le va a ir mejor que si no se concede a uno mismo el derecho. Hasta ahí lo sigo. Sí. Pero tenemos instituciones refractarias en toda América Latina, ¿no? Si uno mira Perú, si uno mira Bolivia, si uno mira México, si uno mira Colombia, las instituciones no están diseñadas para que la representación sea por lo menos igual al tamaño y diversidad de la población. A mí, yo le voy a pedir que acuda a la experiencia internacional. El fenómeno Evo Morales es un fenómeno que responde a un indigenismo potente que trata de cambiar en su país esas reglas. ¿Cómo miran desde Naciones Unidas, cómo mira usted el fenómeno Evo Morales en esta discusión? Con mucho respeto, con mucho interés. Es la aparición en América Latina de nuevos actores políticos esencialmente democráticos, esencialmente de base, esencialmente populares, promovidos a partir de su experiencia y organización sindical, de los cocaleros, de los campesinos, de personas muy modestas, muy humildes, que llegan por primera vez a actuar en el terreno de la política, un terreno que les estaba vedado. ¿Es un Benito Juárez en Bolivia? No es un líder de la independencia, pero sin duda es un líder que por primera vez hace que la mayoría de su pueblo se reconozca en su seña de identidad indígena. ¿No le convendría a este país un líder indígena como candidato a la presidencia? Porque no hemos tenido desde Benito Juárez. Pues yo creo que los tiene. Tal vez no candidato a la presidencia, porque la situación es muy diferente de un país que tiene un 60% de indígenas a un país que tiene 11 millones, es decir, un 10%. 10% digamos, sin mezcla racial, pero pues en realidad en México buena parte de la población tiene un componente indígena bastante cercano. Es así. Hemos aceptado que el criterio de definición de pertenencia es un criterio, primero, autoafirmativo y segundo, basado en la ley. Yo me asumo mije, yo me asumo zapoteca. Exactamente. Y yo hablo la lengua de mis antepasados. Y a partir de ahí lo soy. 10%. Y eso marca un 10%. Por lo tanto, la relación entre un 10% y un 90% no es la misma que la relación entre un 60% que nunca fue actor político en un país. De ahí la importancia de un fenómeno como el del presidente Morales y el del movimiento que él encabeza y representa. Pero yo quería, si me lo permites, ampliarte el zoom, porque te fijabas en Colombia, en Bolivia, en México, pero ¿y qué de Estados Unidos? ¿Y qué de Canadá? El fenómeno de rezago y de exclusión de los pueblos originarios afecta a todas las sociedades del mundo, a las más prósperas del planeta. La diferencia es que allá, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, en Canadá, han encontrado fórmulas institucionales para que esa representación se produzca. A ver, soluciones prácticas. El poder local. Ninguna cuestión, ninguna duda de que no hay un representante minoritario, pero ilustrado, educado, que va a gobernar en su nombre. El respeto a sus usos y costumbres. En México es muy reciente. ¿Cuándo se reformó la Constitución? Para introducir en el artículo 2 el hecho de que los poderes públicos tienen responsabilidades y que los pueblos originarios tienen derechos a regirse por sus propias normas. No hace más de 10 años. Ahorita te detengo ahí. 2001, exactamente. ¿En qué 10 normas? años. Porque a ver, si su propia norma, la comunidad dice que la mujer no debe participar, ¿el Estado debe proteger esa norma? Ese caso es de Eufrosina? el límite que nosotros desde Naciones Unidas marcamos, y en eso estamos de acuerdo con muchos líderes y lideresas indígenas, y es que las normas y costumbres originarias y propias de los pueblos indígenas solo tienen un límite: los derechos fundamentales, que son universales y que no pueden ser los derechos de la persona. De la mujer, si por las ejemplo. normas pasan por encima de la persona, entonces ahí esas normas de la comunidad indígena no pueden ser reconocidas por la Constitución. Así lo Ese es el pensamos. límite. Y así lo dice la Constitución mexicana, de hecho. A ver, yo quisiera ir un poco a propuestas concretas y entiendo que
3 instituciones con las organizaciones, 3 instituciones mexicanas han avanzado en un programa. El IFE, el Tribunal Electoral y concretamente PNUD. Y entiendo que es un proyecto de inclusión a la vida representativa de los pueblos originarios. ¿Quién me puede contar un poco cuál es el objetivo de este programa? Bueno, creo que en parte, de entrada, en este programa estamos teniendo como principal objetivo el diálogo, ¿no? El diálogo para conocernos, ¿no? Para saber cuáles son los sistemas normativos de cada una de las instituciones y cómo podemos coordinar ambos sistemas sin que se genere... hay charla. Sí, exactamente. ¿Y se ha traducido en propuestas? En eso estamos caminando, creo que ahora justo en eso. Pero vamos avanzando. Por ejemplo, nosotros tenemos una política permanente de credencialización, de credencial para votar con fotografía, y por supuesto que tenemos énfasis especial en los pueblos originarios. O sea, están yendo a las comunidades. En muchos casos, la credencial para votar además se convierte en el único medio de identificación de mucha gente y señaladamente de los pueblos indígenas. Pero a ver, yo veo, por ejemplo, toda la publicidad del IFE dirigida fundamentalmente pues a quienes hablan español, ¿no? A ver. Este anuncio de llego con la credencial y yo no te conozco, digamos, está dirigido a una población urbana con ciertas características. A ver, Ricardo, Rafael, Fabiola, Mati, déjenme comentarles. El viernes pasado, 8 de julio, por primera vez en la historia de este país, empezó a transmitirse ese promocional que se llama Pepe, que es un señor que llega a hacer un trámite, pero su credencial 03 está vencida, traducido, doblado al maya, con subtítulos en español. Y lo vamos a doblar a otras 10 lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque en la renovación de la 03, que no se va a poder usar para la elección presidencial de 2012, tenemos un rezago en los pueblos originarios. Dejen felicitarla, dar la bienvenida a la iniciativa. Pero además sale porque, claro, en además, todo la el territorio publicidad nacional del IFE es la que también ha construido ciudadanía. Todos hablamos del peínate cuñado y todos hablamos de la tolerancia y los valores de la democracia. Esa campaña siempre tiene éxito. Mitos y realidades. Sí. Antes estabais alrededor de la mesa y yo me mantuve en silencio preguntando si eran 6, 4 o 7 los diputados indígenas. Son 8. Este proyecto está codificando esto. 8 exactamente, ni uno más ni uno menos. 0 senadores. Ahí sí habéis acertado. Eso es fácil. ¿Cuántos ministros de la Corte? No sabemos. ¿Cuántos secretarios de Estado? No sabemos. No, sí sabemos, ninguno. Ninguno, hombre. Digo, no lo sabemos porque lo hayamos investigado, pero evidentemente no tenemos ningún embajador o embajadora de México que lo sea, no tenemos probablemente ahora mismo ningún secretario de Estado, no, sin duda. Estoy pensando ningún rápidamente, gobernador. ¿no? Ningún gobernador. Obviamente eso hay que codificar. ¿Cuánto votan? Mito. Las indígenas votan menos que el resto de la sociedad. Pues no es verdad. Falso. 57,5% en las últimas elecciones generales Son del más 2006. ciudadanos que muchos otros. Más o menos igual. Se mantienen perfectamente en homogeneidad dentro de la sociedad política mexicana. Como en el Estado de México nada más votaron 43%, yo pues estaba pensando. Probablemente haya sido lo mismo. Es decir, se abstendrán o votarán con el flujo de la participación política mexicana. ¿Qué es lo que nos está fallando? La verdad es que los partidos en esto están teniendo dificultades. Entre los que no tienen norma, ninguna, para tratar de hacer acción positiva. Los que la tenían y la han quitado. Y los que la tienen y no la respetan. Y la manipulan. La verdad es que ahí estamos teniendo a ver, un poco de déjenme ir a un dificultades. primer problema y les cuento una vieja parte de la historia mexicana. Cuando los problemas en Oaxaca fueron muchos en época de Benito Juárez que venía de ahí, conocía bien, como dicen, que solo el queso Oaxaca se puede haber inventado en ese estado. Lo que hizo fue mover a las comunidades, incluso dividirlas, para que se tranquilizara el asunto. Las mezcló. Lo cual hace es que si uno traza un distrito, no va a encontrar un solo grupo indígena, va a encontrar varios. ¿Cómo colocar un candidato, Mije, por ejemplo, que le pueda ganar a los demás? El problema de la mayoría relativa es serio, porque los distritos de mayoría relativa no sirven para la representación de minorías.
¿Cómo resolverlo? ¿Hubo una redistritación en 2005? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Ha llevado a más indígenas? ¿O de plano no es la mayor relativa la vía para que los grupos originarios sean mejor representados? Tenemos 28 distritos a partir de 2005 que tienen un 40% o más de población indígena. Pero tú tienes razón, en ninguno de esos distritos los partidos políticos han postulado candidatos triunfadores, candidatos que puedan ganar la elección, porque efectivamente lo que encontramos es que en esos distritos se encuentran diversos grupos. Sí, porque decir grupos indígenas, pues son 66, es decir, no pueden asumir que uno representa a los 66. Yo diría que la fórmula, igual que en el caso de la representación de mujeres, está por el lado de la representación proporcional. ¿Los plurinominales? Yo pienso que sí. Porque yo he estado oyendo a algunos comunicadores y algunos fanáticos de la mayoría que dicen que hay que eliminar los plurinominales. ¿Me está usted diciendo que si eliminan los plurinominales no hay forma de hacer una representación mejor? Bueno, los plurinominales son expresión del pluralismo político de este país. Por eso son plurinominales. Por eso son plurinominales. Y han sido además la vía para que muchas mujeres, que todavía son pocas, pero muchas mujeres lleguen a la Cámara de Diputados. ¿De los 8 cuántos son plurinominales? Los 8. Yo creo los 8. Todos. Los 8. Entonces hay que mantener la vía plurinominal. Por supuesto. Ahora, ¿cómo garantizar la redistritación que se hizo? Y es la norma que prohíbe precisamente ahogar un municipio con más del 40% de población indígena con un municipio vecino que no tenga esas mismas características. Es decir, hoy... ¿Qué quiere decir ahogar? Fusionarlo, por ejemplo, con un municipio más grande que tuviera un 90% de población no indígena, de tal manera a reducir, a minoritarizar a la población el caso indígena. de Chiapas, que hay una fuerte migración michoacana de mediados de siglo y lo juntan con los grupos indígenas. Entonces, normalmente son michoacanos, de origen michoacano, quienes acaban siendo diputados. Pues sí, pero ahora el legislador se ha atado las manos para que uno no pueda, digamos, fusionar. Eso está prohibido. Eso está prohibido. Pero a ver, Magdi, yo no veo, francamente, como solución en México el distrito de mayoría. Yo quiero saber si alguien aquí lo ve. Y yo estoy equivocado. ¿No? El distrito de mayoría... Para mejorar la representación de mujeres, indígenas. Da condiciones de gobernabilidad. Le permite al partido que tiene más votos tener una cantidad importante de diputados. Pero lo cierto es que para equilibrar la representación política de mujeres, de pueblos originarios, representación proporcional, de jóvenes, ahora, la representación las listas de representación proporcional son prerrogativa, eso no está en la ley, pero en la realidad sí, de los dirigentes de partido. Por eso es ahí donde pongo a mis cuates, a los que seguro tienen que llegar. Hombre, al NER, que es buenísimo para presupuesto, pero que no puede hacer campaña nunca. Y entonces, cuando uno hace la lista, hombre, mujeres, indígenas, personas con discapacidad, en el último lugar, y normalmente no llegan. Sí los meten, pero en el lugar 40. No tiene por qué ser. ¿Cómo hacer para que los partidos se autorregulen, se vean impuestos a utilizar las listas? Sí, yo creo que justo ahí está el gran desafío, ¿no? Y que lo hemos comentado ya en varias ocasiones que hemos coincidido, estas tres instituciones que están trabajando y nosotros también, ¿no? Que es necesario revisar todas las normas jurídicas electorales que existen en nuestro país y hacer reformas, ¿no? De entrada, para nosotros es la primera vez que estamos en este diálogo y queremos que las instituciones nos conozcan y queremos hacer llegar como todas nuestras propuestas que tenemos. ¿Pero los escuchan los partidos, Fabiola? Eso, no. De hecho, nosotros estamos justo teniendo conversaciones entre varias organizaciones de mujeres indígenas y de pueblos indígenas a nivel nacional, pero también a nivel continental, compartiendo las experiencias y viendo cuáles son como las mejores maneras para hacer propuestas de cambio. Pero no se han sentado con Rubén Moreira, no se han sentado con Zambrano, no se han sentado con el Gustavo Madero, no lo reciben para este tema. No, por eso digo que... ¿Y lo van a hacer ahora para el proceso de 2012? ¿O van a seguir platicando todavía entre ustedes? Es complicado. Yo creo que estamos en el camino, como te decía, por lo menos la puerta ya se abrió, ¿no? Y por lo menos ya estamos abriendo junto con PNUD, que nos ha acompañado en este diálogo, la posibilidad de plantear las cosas. A ver, artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, dice claramente que este país no debe discriminar. Exacto. Entre otras razones, por razones de... Así es. Tenemos un artículo segundo, un artículo cuarto,
que abarcan el tema de mujeres e indígenas, que también debería estar normando la vida de los partidos. Tenemos cláusulas como la de que ningún partido puede presentar más de 70% de personas de un mismo sexo. 60%. Pero el IFE puede forzar a una vida democrática de los partidos a favor de las minorías. Bueno, en el caso que está en la ley, que es el caso de las mujeres, la cuota de género sí lo podemos forzar, porque cuando vienen a registrar a sus candidatos tenemos que verificar que cumplan con la ley. Pero más allá de eso, yo lo que quiero decirle a Fabiola es que el IFE, por supuesto, que puede ser el espacio para que ellos se sienten con los partidos políticos. ¿Te le puedes tú traer a Rubén Moreira, Fabiola? Para que no tengan que ir a tocar la puerta a cada partido político, nosotros podemos convocar. Nos invitan para llevar una cámara, porque va a ser buenísimo el encuentro entre Rubén Moreira y Fabiola. Podemos convocar a los líderes de los partidos políticos para que vengan y escuchen la demanda de los pueblos originarios, de las mujeres de los pueblos originarios, y tomen decisiones en términos del compromiso que ellos deben tener para propiciar una representación. Es una oferta que usted pone sobre la mesa y que tomaríamos en serio. Pero por supuesto que es una oferta seria. Déjeme cerrar el programa con esto. Qué gusto, qué buena idea. Les rogaría que invitaran a Espiral a ese encuentro. Con mucho gusto, Ricardo Rosario. Magdi, muchísimas gracias. Fabiola, mucho éxito por el esfuerzo y felicidades. Seguro que vamos a tomar la propuesta, ¿verdad? Felicidades. Nos vemos la próxima semana, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.